Igual, si ve un libro de astrología, no lo compre. Listo. Bueno, hemos tenido esta semana de estos 3 días de oración, arrancando el año como... Ahí se cayó una estrella. No sé qué quiere decir eso, pero cayó una estrella. Que han sido, la verdad, que tremenda, una bendición enorme. Lamento decirle que si usted no vino, se lo perdió. Hemos comenzado por allí con un pasaje bíblico que mencionamos al comienzo de estos 3 días, que está en Filipenses 3, versos 3 al 14. También está allí puesto, han dispuesto los pastores en el almanaque, que por allí estuvieron repartiendo a final de año, donde dice, no se lo leo completo, pero dice, bueno, sí, el 13 dice, hermanos, yo mismo no haberlos alcanzado, pero dice, una cosa hago, dice, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, por ahí hemos estado hablando mucho, aunque no sé si ha sido un pasaje central de estos días de oración, pero sí tiene muchísimo que ver con no sé si llamarle con el ánimo con que hemos estado comenzando y a decir, bueno, nos vamos a olvidar de lo que queda atrás. Hermano, lo de atrás, lo del 23, 22 y lo que usted se esté acordando, si es malo, ni hablar, olvídese. No olvidamos, a ver. Y si es bueno, también olvídese, porque hay cosas mejores por delante. Hay cosas mejores de parte de Dios. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, dice que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto, vamos camino a la perfección. ¿Sabe qué? Para los cristianos, más allá de pase lo que pase, para los hijos de Dios, cada vez nos va mejor. Amén. Y yo le digo, sí hay plata. Amén, tiene que decir. Bueno, ¿por qué traía un poco a colación eso? No es el tema exacto hoy, pero es uno de mis pasajes preferidos, así que yo todo este año voy a estar chocho con el pasaje que tenemos allí por ahí medio de lema. Porque olvidarse de lo que pasó tiene que ver quizás con una decisión, con una actitud, porque no podemos muchas veces hacer nada con lo que ya pasó, ¿cierto? Hay veces que tenemos alguna oportunidad de remediar de alguna manera, de recomponer, de resarcir, ¿sí? Algún error. Pero normalmente lo que pasó, ya pasó y ya fue y mucho no se puede hacer. Lo que se dijo, ¿sí? En cambio, cuando dice eso yo me olvido, es una actitud, una decisión de decir, bueno, no voy a andar cargando con ese peso, con esa mochila o con esas viejas coronas de laureles que no me sirven para lo que viene por delante. Ojo, están buenos como experiencia, ¿ok? Pero hacia adelante hay otras cosas mayores, distintas. La gloria por delante será mayor. Pero dice, cuando dice extendiéndome a lo que está delante, y cuando dice prosigo, esto no tiene que ver solamente con una actitud o con meramente decir, esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Con acción. Diga conmigo, acción. Acción, acción. Tiene que ver con hacer, hacer. Y esa es la palabra clave quizás de todo lo que vamos a hablar hoy. Usted acuérdese esto, hacer, 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 hacer. ¿Sí? Hace unos meses, no sé exactamente cuándo, nos visitaba William, el hijo de los pastores. Y dentro del tema, ¿se acuerdan que él comenzó hablando de Santiago cuando dice, queridos hermanos, cuando estén pasando por un tiempo de dificultad, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, dice la versión que leíamos, creo que es la NTV. ¿Sí? Él comenzó hablando de eso, pero hubo una sección, una parte del mensaje que a mí me pareció de una importancia tremenda, vital para la vida diaria del cristiano. Hubo un momento en que él, y aquí quiero tomar un poquito la punta del ovillo ese que quedó allí en esa prédica ese domingo, y de allí partir a lo que vamos a hablar hoy. Él en un momento explicaba que no debemos confundir las pruebas, una prueba, veo cuando la gente dice, yo siempre digo esto, la gente dice, estoy en un desierto, estoy en una prueba, nos gustan esas frases, estoy en un desierto.
¿Qué hay en el desierto? Calor, arena. En la playa también, y ahí no se queja, ¿no es cierto? Pero no debemos confundir una prueba, una circunstancia difícil por la que Dios permite que atravesemos con un propósito específico para que maduremos, para que crezcamos, para moldearnos, para que aumente nuestra fe, con cuando estamos pasando por situaciones difíciles que son consecuencia del pecado. Digamos, si yo voy y cometo un delito y a mí me meten preso, porque no sé, supongamos fui y robé, entonces me meten preso. Y usted imagínese que yo agarro y digo, hermano, estoy en un desierto. No, está en Bower, hermano. No, usted no es en desierto, Bower se llama. ¿No es así, hermano Manuel? Y entonces no es lo mismo. Y algunos dirían, ¿qué desierto, chanta? Está ahí por ladrón, ¿cierto? O sea, no es lo mismo cuando yo me comporto fuera de los estándares que me marca la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, y sufro las consecuencias, aunque Dios también utiliza esas situaciones para moldearnos, para trabajar en nuestro corazón, también lo hace, gloria a Dios, ¿sí? Pero no necesariamente era la voluntad de Dios. Dios quizás sabía que yo iba a cometer un error, que iba a tener consecuencias muchas veces, pero Dios me quería enseñar lo mismo, pero de otro lado más amable. Conmigo en obediencia, ¿sí? En la búsqueda de su presencia, allí en la intimidad. Me lo quería enseñar de un lado que no dolía tanto, quizás. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Ve? Hay alguno que le ha pegado el clerico todavía, me parece. La ensalada de fruta, ensalada de fruta, ensalada de fruta. Entonces, hoy el título que le puse a esta reflexión es por ahí quizá una frase un poco armada que yo sabía escuchar hace muchos años. No me acuerdo quién la decía, pero yo la he escuchado mucho. Alguien decía, orando y con el mazo dando. Otro decía, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Qué estaban diciendo? Yo oro, yo clamo a Dios, mi fe está puesta en el Señor, pero yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es la palabra clave? No, están dormidos. Hacer, acción, hacer. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Ensalada de fruto, clérigo? Hacer. Entonces, por eso tomaba un poquito por ahí lo del pasaje de Filipenses. Entonces, decíamos, por un lado están las pruebas o aquellas circunstancias en las cuales Dios nos introduce, y después están los que nos metemos de cabeza, ¿vio? Cuando nos tiramos así como, ¿vio eso que se tiran, hacen clavaditos de 10, 12 metros y de poca agua? Bueno. Quiero que me acompañe así la palabra de Dios, por favor. Vamos a leer una historia bien conocida en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15. Es la parábola del hijo pródigo, no la vamos a leer entera. No sé quién fue, dijeron, el hijo pródigo, esa la sabe. Lucas capítulo 15, verso 11, vamos a leer, hasta el 24. ¿Lo tiene, hermano? La situación 1, vamos a hablar de dos situaciones. Situación 1, consecuencia del pecado. Por eso le introducí un poquito lo que había hablado Willy aquella vez, ¿sí? Dijimos primero, acorde al pasaje filipense, estamos hablando de hacer. Me olvido lo de atrás, pero ahora hago. Me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. No puedo teletransportarme a la meta, desaparecer acá, aparecer en la meta. Tengo que andarlo al camino, ¿sí? Situación 1, entonces, consecuencia del pecado. Y allí vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra: también dijo, aquí está hablando el Señor, Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, no sé si quiero que lo remarque eso, ¿no? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta allí vamos a leer, ¿sí? Entonces fíjese que esta historia bien conocida, el hijo menor de este hombre agarra y dice: mira, quiero la herencia, no importa que no te hayas muerto, todavía quiero la herencia. El padre accede, les da a los dos, dice que les reparte. Al poco tiempo agarra todo, se va a un lugar bien lejos, lo más lejos que pudo para hacer su vida, y su vida fue un desastre, lo desperdicia todo. Bueno, conocemos la historia, hasta que él dice, vieron que le marcaba, dice: y volviendo en sí, verso 17, y volviendo en sí dijo. Ahí se empieza a acordar. Porque este hombre tenía como la hacienda, el padre, y tenía los trabajadores, los jornaleros. Y a ellos no les faltaba comida, pero este estaba pasando hambre. Mire, usted no sabe la cantidad de enseñanza que podemos sacar de acá. Estoy tratando de ir rápido. Más allá de que eran cerdos, los cerdos para los judíos eran animales inmundos por la ley de Moisés y demás. Bueno, pero aunque sea la comida de los chanchos que daría, nadie le da, ni eso le daban. Se moría de hambre. Y él se acuerda de los que trabajan. Él era hijo, pero se acuerda de los trabajadores. Dice: tienen abundancia de pan, a ellos no les falta nada y yo acá me estoy muriendo de hambre. Y dice algo: ¿me voy a levantar? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué dice me levantaré? ¿Habrá estado acostado? ¿Habrá estado sentado? O más bien se referirá que estaba, no sé cómo decir, en la lona. Había caído a lo más bajo. Dice: me voy a levantar y voy a volver a mi papá. Voy a volver. Y le voy a decir: Padre, he pecado. Lo primero que él dice: voy a reconocer que me equivoqué. Voy a reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti, dice. ¿Sabe lo que está haciendo aquí, más allá de arrepentirse? Cuando dice volviendo en sí, dice: me voy a levantar y voy. ¿Sabe lo que está haciendo? Está tomando una decisión. Decisión. Está decidiendo lo que va a hacer. Él sabe la situación en la que se encuentra, sabe que en la hacienda, en la casa del padre, le va a ir mejor, sabe que se la mandó, pero él toma una decisión. ¿Qué pasa? Hay decisiones que son poderosas. El poder que tiene una decisión tomada firmemente, cuando uno decide hacer algo, eso tiene un poder increíble, hermano. Muchas veces estamos, que está bien, clamando a Dios, estamos pidiendo a Dios, orando. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Orando y qué? Y está bien,
venimos, clamamos los miércoles que oramos, los domingos, la célula. Pero él dice, me voy a levantar y voy a volver. Bueno, a lo mejor él podría haber dicho, voy a empezar a orar para que mi padre me perdone. Y que la hacienda de mi padre crezca y llegue hasta este lugar. No sé, como para decir. Y que me encuentre acá y que yo vuelva, no sé. Voy a orar para que mi padre mande mensajeros que me traigan el sustento diario. No, él dice, toma una decisión. Él dice, basta, basta. Él está viviendo perdidamente, dice la palabra, está viviendo en pecado y está pagando las consecuencias porque sabe que el pecado a primera vista parece bárbaro, parece muy lindo, pero destruye todo a su paso. Y el pecado sabe que no es gratis. Pecar no es gratis, ¿eh? Cuando nosotros pecamos, creemos que la pasamos bien, que está todo bárbaro, que nadie sabe, que nadie me vio. Mentira. El pecado tiene un precio altísimo. Me estoy refiriendo a las consecuencias del pecado. El precio del pecado, gracias Señor, lo pagó el Señor en la cruz. La paga del pecado es muerte. El Señor pagó con su vida, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tener vida nueva. Pero me estoy refiriendo a las consecuencias. Uno peca y hay consecuencias. Y como le decía al comienzo, que era un poco lo que nos detallaba Willy, ojo, ¿no? A veces el hijo pródigo decía, estoy en una prueba que el Señor ha permitido en mi vida, estoy en un desierto. ¿Qué desierto? Hizo todo lo que no tenía que hacer y ahora se encuentra en una situación que no podría ser peor. ¿Me va siguiendo la diferencia? Gracias. Ahora, las decisiones cambian los entornos, cambian el entorno, cambian las circunstancias. Cuando usted toma una decisión firme, usted dice, voy a cambiar mi actitud, voy a comenzar a hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, me voy a poner las pilas, póngale el nombre que quiera. Cuando uno decide firmemente, ahí empiezan a cambiar las cosas. Porque muchas veces es fácil orar a Dios, le vuelvo a decir, está perfecto, orar y clamar está bárbaro, pero la fe sin obra es muerta. Entonces, orando y con Él, mazo dando. Oro y clamo a Dios para que me ayude, me dé fuerzas para salir, para no volver a caer, que me sostenga, que me fortalezca. Clamo por la gracia, la misericordia de Dios, pero yo me decido a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Me miran así. ¿Sí, hermano? Entonces, las decisiones cambian el entorno. Dice que se fue re lejos, ¿no es cierto? Una provincia apartada. Creo que menciona, no sé si esta versión, menciona por ahí otro país, un país que hubo hambre. Pues estaba lejos. Si él no tenía, cuando estaba trabajando, no tenía que comer, ¿usted cómo piensa que fue el camino de regreso? ¿Sabe lo que hubiera hecho yo? Hubiera agarrado un chancho y hubiera salido corriendo y después se sentía el olorcito de lechón por ahí a un par de cuadras, ya está Rodrigo con el lechón. Cuando él volvía, yo me pensaba, no lo dice la palabra, no debe haber sido fácil el camino. Él decide ahí, en ese momento, deseando las algarrobas de los chanchos, pero él toma una decisión, me levantaré, y dice que se va. Y levantándose, vino su padre. Ese camino de vuelta no debe haber sido nada fácil, ¿eh? Porque él seguía con hambre, o sea, él no tenía provisiones para el viaje, seguía con hambre, seguía sucio, no tenía nada, y el poco trabajo que había conseguido con los chanchos, esto no sé cómo era el trato, ya no lo tenía. Más de uno hubiera hecho unos pocos kilómetros y dicho, ¿a dónde voy? Me vuelvo, bueno, ya voy. El lunes vuelvo a lo de mi papá. El 2024, empieza el año y vuelvo a lo de mi padre. No, dijo, voy a volver, y se levantó y volvió. Decidir es tan importante como permanecer en las decisiones que hemos tomado. Yo hoy tomo una decisión. Le voy a poner un ejemplo que muchos me van a entender porque ha pasado mucho cuando hablamos en los encuentros sobre el perdón. Cuando uno logra perdonar a esa persona que tanto daño le hizo, la perdona, por ahí pasan los encuentros, vamos, perdonamos, lloramos, venimos,
vuelvo liviano, no tengo mala mochila y damos testimonio. Ahora después vos volvés a tu casa o a donde sea que esté esa persona y te la vuelve a hacer. Y la decisión de perdón muchas veces ya me volví a enojar y ya lo sigo odiando y lo odio más que antes. Hay veces que te dicen algo y te hierve la sangre y vos te das cuenta que no lo has perdonado del todo. ¿Por qué? Porque yo hoy decido perdonarlo, pero mañana tengo que volver a perdonar. Pasado tengo que volver a perdonar. Pasado de vuelta. Y todos los días tengo que mantenerme en la decisión que he tomado. Y este muchacho tomó una decisión de arrepentimiento de su pecado, permaneció en la decisión y llegó a los brazos de su padre. ¿Amén? ¿Por qué decide volver? Más allá de su condición. ¿Sabe cómo le llamo yo eso? A ver cómo se lo explico. Yo digo, este escarmiento. Pasa muchas veces que uno ve personas, uno ve gente, pasa en las familias, en la iglesia, no sé, en los trabajos, en los círculos donde nos movamos. Uno ve gente que le va mal, que comete errores, que siempre tropecé de nuevo con la misma piedra, siempre la misma, tac, tac, tac. Y uno lo ve de afuera, a veces la persona no se da cuenta, uno lo ve siempre con lo mismo, siempre comete el mismo error y siempre le va mal. Pero la persona no se da cuenta. ¿Y sabe lo que sé decir yo? Este no es escarmienta. No es escarmienta, no se da cuenta que le va mal por lo que está haciendo. Bueno, este muchacho escarmientó, dijo, bueno, basta, no voy a caer más bajo que esto. Entonces, cuando escarmienta, cuando dice, volveré a mi padre, ¿por qué decide volver? Porque tiene confianza en el trato del padre para con él. Incluso él dice, le voy a confesar mi pecado, pero le voy a decir que me contrate. Ya no pretendo ser hijo, que me contrate como uno de los jornaleros, los trabajadores que tenga. Y bueno, yo con el sueldo me arreglo, trabajo, ya no soy más hijo, pero bueno, hasta con esa humildad quizá venía. O con esa culpa, un poco de cada cosa habrá sido. Pero cuando él vuelve y él dice que el padre estando lejos lo ve y corre a su encuentro y lo abraza y lo besa. Y entonces acá está la permanencia en la decisión. Lo que él decidió allá, no sé cuánto duró el viaje, que era largo, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es exactamente lo que hace. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes de que el hijo le diga, trátame como uno de tus jornaleros, el padre dice, vamos los siervos, vístanlo, pongan anillo en su dedo, cálcenlo, maten el becerro gordo. Mi hijo que era muerto ha revivido. El hijo tenía confianza en el padre. Por eso es que si estamos atravesando, ahora va la aplicación para nosotros, si estamos atravesando situaciones difíciles, duras, pero que tienen que ver, y por favor hagámonos cargo, cada uno sabe, de consecuencias de haber desobedecido a Dios, de haber obrado en contra de los propósitos de Dios, contrariamente a lo que la palabra de Dios nos guía, nos indica, entonces podemos volver en arrepentimiento a nuestro Padre. Amén. Pero para eso no hay que orar solamente, eso hay que hacerlo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y este hombre fue al encuentro de su padre. Sabía que el corazón del padre muy probablemente lo perdonara. Y así fue. Amén. Allí había confianza. Esa es la situación 1. Situación 1, consecuencia de pecado, situaciones difíciles que son consecuencia del pecado. ¿Estamos hasta ahí? Si no, lo vuelvo a repetir. Nos vamos a las 11 hoy. Situación 2. Acá sí son las pruebas. Es distinto. Acá hay pruebas. Vaya conmigo, por favor, a la palabra Éxodo, capítulo 14. Éxodo capítulo 14, allí desde el verso 1.
el contexto es la liberación por parte del Señor a través de Moisés de la esclavitud del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto 430 años. Allí cuando el Señor lo llama a Moisés, lo levanta para ser ese libertador, esa persona que él iba a utilizar para sacar de la esclavitud a su pueblo y llevar a su pueblo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, aquella que estaba prometida ya a sus antepasados, a los patriarcas, ¿sí? Y dice así Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot. Ahirot, no sé cómo se dice. Presta atención a ese detalle. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios le marca un lugar muy específico donde él quería que acampe el pueblo. Dios dice: ahí, en ese lugar, ahí van a acampar. ¿Sí? Seguimos. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Como que iba a pensar que no se podían escapar o que se habían equivocado de camino, para hacerlo fácil, ¿sí? Entonces dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahí está la obediencia del pueblo. Fueron y acamparon donde Dios les dijo. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Recuerde que ya habían pasado las 10 plagas. Después de la plaga de los primogénitos, los dejan salir, ¿sí? 9. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, le tiró con todo, ¿sí? Los alcanzaron acampados junto al mar. ¿A dónde? Ahí, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. ¿Dónde lo encuentra el enemigo? Donde Dios los puso. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y es aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y cómo hubiéramos estado ustedes muertos de miedo? Era quizá lógico, ¿no? Y clamaron a Jehová, dice. Pero también dice, y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, no hay tumba en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto. Diciendo, empezó a tirarle bronca, ¿sí? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Protestan, se la agarran con Moisés, fruto de la desesperación un poco, ¿no? Y Moisés dijo al pueblo: no teman, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ay, eso a mí me hace... Qué frase, qué confianza, qué fe, Señor. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tengan miedo. Entonces Jehová, ahí está, yo me lo imagino Moisés. Estad tranquilos, pueblo de Dios, ¿no? Así como sacando pecho. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Y lo agarra Dios y le dice a Moisés. Jehová dijo a Moisés:
¿por qué clamas a mí? Y Moisés, como, porque soy Dios, no sé. Pero fíjense lo que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, marchen. Y tú, dice, alza tu vara, recuerda que tenía la vara, cuando Dios habla con Moisés, cuando lo llama, dice, ¿qué tienes en la mano? Tenía la vara, Moisés, un palo era, eso, vara suena así como va, poderoso, era un palo, ¿no? Palo, una rama seca, eso tenía. Y que allí la hace convertir en culebras, Bueno. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, ¿para qué me habla a mí si podés abrir el mar y caminar por el medio? A ver, eso le está diciendo Dios. Alza la mano, partí el mar al medio, decile al pueblo que marchen y pasen, listo, se acabó el problema. Qué loco, ¿no? Y dice, y he aquí, yo endureceré el corazón, es la segunda vez que dice esto acá, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. O sea, Dios le está diciendo, yo voy a hacer que el enemigo se les tire encima con todo. Ya los había puesto en un lugar específico Dios y el ejército fue y los encontró allí. Para que los sigan, dice, y yo otra vez me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y fíjese, esto es terrible. Algunos sé que, yo no lo he visto, pero algunos sé que están pensando en la novela que vieron y se están acordando la imagen. Sí, me dice. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, se puso atrás. Recuerde que atrás venía el ejército egipcio. Se pone atrás. Dice, y también asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche, bueno, dice, nunca se acercaron los unos con los otros. Ahora, hasta ahí la lectura. Pero y después, por favor, lea así. Esa historia es tremenda, mire. Es realmente para una novela. Dios los mete en ese lugar. Dice, vayan y acampen en Pi Ajirot. Vayan y pónganse ahí. Resulta que ahí los encuentra el ejército enemigo. Ahí se les larga con todo. ¿Por qué Dios los puso ahí? Porque allí, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de esa circunstancia donde no hay salida, no hay más tiempo, ya no se puede hacer más nada, ya es un caso perdido, Dios dice, me voy a cubrir de gloria a costa del faraón y de los carros y de los jinetes. Y sabes que cuando vos vas y haces caso y te pones en el lugar que Dios te manda, por más que te parezca inusual, ilógico, ridículo, difícil, cuando vas y te pones en el lugar que Dios te dice, no hay enemigo que te toque. No hay enemigo que te toque, porque Dios agarra y se pone en la retaguardia y te cubre las espaldas. Y no te van a poder tocar. Esa es la gran diferencia que hay entre las pruebas en las que Dios nos introduce con un propósito específico a aquellas circunstancias difíciles que son consecuencia del pecado. Ahí estaba el hijo pródigo muriéndose de hambre, pero ahí nos dice Dios, me voy a cubrir de gloria a costa de los chanchos y de las algarrobas. No, ahí. ¿Sabe por qué? Porque estar en el lugar que Dios te marca, llamémosle estar en obediencia, no solamente un lugar físico. Esto aplíquelo para un ministerio, para su iglesia, para cualquier cosa que Dios le mande a hacer. Si Dios te está mandando a hacer algo, Dios te está diciendo, anda a ese lugar, párate ahí, acampa en Pi Ajirot. Y después diría la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿morará dónde? Porque estás en la cobertura de Dios. Porque cuando vos estás donde Dios te pone, por más que parezca que estás encerrado entre el ejército y el mar,
el ángel de Jehová, dice, va y se pone en pos. Se pone detrás tuyo y te dice, es como si yo estuviera acá, dice, dale, yo te cubro. Para todo el ejército así y se pone el Señor ahí. Y no te van a tocar. No te van a tocar. Entrar en periodos de prueba en las que Dios nos mete pueden llegar a ser los tiempos más gloriosos que vivamos en nuestra vida. ¿Por qué clamas a mí? Dice, dile al pueblo que marche. ¿Cuál era la palabra clave? Hacer. Imagínese si el pueblo hubiera dicho, no, nos quedamos acá. Total, ahí fue el ángel de Jehová en pos del pueblo, ahí está la columna, también se paró ahí detrás, nos guarda, nos cuida del ejército, bueno, nos quedamos a vivir en Piajiro, total el Señor nos guarda, nos cuida. No, ese mar que tenés enfrente, que ese obstáculo que es impasable, que es improbable, que es imposible, Dios dice, anda y pasa por el medio. Dios no quiere que sorteemos siempre los obstáculos. No es que Dios siempre nos va a librar de todas las pruebas para que vivamos tranquilamente, en paz. Dios dice, bueno, ahí está la prueba, pasa por el medio. Tenemos que aprender a pasar a través de la dificultad, de no siempre pensar que Dios nos va a sacar los obstáculos del frente. Porque si Dios siempre nos saca los obstáculos del frente, nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar, nunca vamos a aprender a pelear, a batallar, a conquistar, a confiar en Dios y un montón de cosas más. Entonces, cuando Dios te ha puesto delante de una prueba es porque Dios dice, llegó el momento de crecer, llegó el momento de madurar, llegó el momento de prosperar, llegó el momento de hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido de Egipto. Fíjense que ellos decían, no había tumba en Egipto, no te dijimos que era mejor Egipto. No, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y me extiendo lo que está delante, prosigo la meta. Ellos tenían que ir a la tierra prometida, no a Egipto, donde los oprimían y los hacían fabricar ladrillos y cuántas cosas más. Y hay veces que nos acostumbramos tanto al trabajo en Egipto que ni siquiera nos animamos a mirar para adelante. ¿Por qué? Porque ahí está el mar que nos impide. Donde está el mar, donde está la imposibilidad, donde está la dificultad, ahí, hermano, está la gloria de Dios. Si usted se quiere quedar en Egipto, quédese. Pero la gloria de Dios está ahí adelante. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando y me extiendo, prosigo la meta. ¿Amén? El hijo pródigo volvió porque tenía confianza en su padre. Había una confianza, fe, confianza. Sabemos que nosotros cuando hemos hecho las cosas mal, podemos, dice, que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, diré la palabra. ¿Sí? Pero acá yo quiero hacer un paralelo. Cuando Dios le dice a Moisés, agarra y extiende la vara, extiende la mano y parte el mar al medio, después dice que, si usted sigue leyendo, va a ver que dice que pasaron sobre tierra, suelo firme, tierra seca, y que el mar abierto era un paredón de agua a la izquierda y otro paredón de agua a la derecha. Increíble. Pero con esa vara con la que el Señor lo mandó a servir, con esa vara abrió el mar al medio. ¿Sabe cuál es la vara que tenemos nosotros para abrir la dificultad del medio? El Espíritu Santo. Esa es tu vara. No veas el mar, mira la vara. No veas la dificultad, vea al que vive dentro suyo. No tenés un palo en la mano, tenés la presencia de Dios que va dentro tuyo y que va con vos siempre. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Manu, porfa, gracias. El mar se abre al medio, ¿cierto? Trate, aun si lo vio en una película o en la novela, trate de pensar en ese mar cuando se abre. Eso era lo que les impedía pasar. De hecho, el camino normal era otro. Tenían que pasar por la tierra de los filisteos. El Señor, bueno, ahí dijo, no los voy a mandar, no quiero que se vuelvan cuando encuentren una batalla. Los hace dar un rodeo y los pone al frente del mar, en Piajirot.
Capaz que estás obedeciendo a Dios, que estás donde Dios te puso y te sentís que estás rodeado, acorralado. Ese mar se va a abrir. Si permaneces, el mar se va a abrir. Pero lo que quiero decir es, piensa en ese mar abierto. ¿Sabe a qué me hacía acordar? Está el mar abierto y el pueblo caminando por el medio, millones de personas, rumbo a las promesas de Dios, rumbo a la tierra prometida. Ahí a la mesa y los símbolos que el pan y el vino que simbolizan el cuerpo del Señor, el sacrificio del Señor y la sangre del nuevo pacto, dice. Pero ¿sabe qué me acordaba con todo esto? Allí en el templo, alguna vez hablé de eso, el templo tenía distintos sectores donde se oficiaba el culto sacerdotal. Y el último, el sector de más adentro, el más interior, era el lugar santísimo al que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Luego de haber ofrecido un sacrificio por sus propios pecados, ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Y cuando el Señor entrega su vida en la cruz, allí no se podía pasar, Y si el sacerdote entraba en pecado, fallecía el sacerdote. Cuando el Señor entrega su vida en la cruz, cuando el Señor da su vida por vos y por mí, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Se abrió ese velo y no hubo más impedimentos para pasar a ese lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Era un símbolo. Ya no era el sumo sacerdote carnal, humano, una vez al año. Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, entró una vez, entró y hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y ahora nosotros podemos entrar a través de ese velo que se rasgó, igual que pasaba el pueblo por el medio del mar abierto. De la esclavitud a través del mar hacia la libertad, hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios les había prometido, hacia el propósito de Dios. Cuando ese velo se rasgó, y también nos enseña la palabra que el cuerpo de Cristo es como el velo. El cuerpo del Señor fue abierto a su costado. Y a través de las heridas de Él, a través de su sacrificio, es como si nosotros pasáramos a través de ese mar, o a través de ese velo, o mejor aún, a través de Cristo. Allí está Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través del Señor, por causa de lo que Él hizo, nosotros encontramos libertad, comunión con Dios. Y al igual que el pueblo que va hacia la tierra prometida, nosotros encontramos el camino al cielo a través del sacrificio de Cristo. ¿No le parece maravilloso eso? Podríamos haber hablado de Jesús en la situación 2. Jesús no cometió pecado, no pagó ninguna consecuencia de pecado propio, pagó las consecuencias de los pecados nuestros. Pero Él no tenía pecado. Y sin embargo fue puesto en una prueba durísima, durísima, durísima. Al punto que el Señor en un momento antes de entregar su vida dice: estoy triste hasta la muerte. Ora allí en el monte de los Olivos. Sus discípulos se dormían y Él hace una oración. Dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, puesto en una situación de prueba, va, obedece. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe lo que reciben aquellos que permanecen en los lugares de dificultad, en los lugares de prueba en los que Dios los ha puesto? ¿Sabe lo que reciben? La victoria. Victoria total,
y absoluta. Si te vas del lugar de prueba, hermano, si buscas escaparte, nunca vas a ver el mar abierto. Mientras más grande es el obstáculo, mientras más grande es el impedimento, mayor es la gloria de Dios. Ahí había un mar que impedía y el Señor dice: me voy a cubrir de gloria, me voy a glorificar en el faraón y en todos los carros y en todo lo que tiene. Y así fue. Moisés le dice: estos egipcios que hoy ven, no los van a ver nunca más. Después dice la palabra que los egipcios, cuando se cerró el mar y se ahogaron todos, y antes, hay un detalle que me gusta, antes de que el mar se cierre, dice que el Señor les traba las ruedas de los carros, que no se podían volver y ellos se dan cuenta, dice: vámonos que el Señor está peleando por ellos. Tarde, mi querido. El Señor pelea por nosotros. No hay salvación para los que se meten con vos y conmigo. Y no hablo de personas. Aunque toda la fuerza del infierno se levanten, dice, mi corazón estará confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No importa la dificultad. Si es donde Dios te puso, Dios va a hacer que puedas, a través de esa vara, a través de ese poder del Espíritu Santo que le ha puesto en vos, se va a abrir el mar y va a pasar y va a llegar a las promesas de Dios. Y va a recibir la victoria. Y el Señor se va a llenar de gloria. El Señor va a ser glorificado en tu vida y en la mía. Y si tu caso es la situación 1, siempre podemos volver. Hay gracia y hay misericordia. Amén. Que el Señor lo bendiga.